Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este webinar sobre paraísos fiscales, la legalidad de los paraísos fiscales y en particular el caso de los Pandora Papers. Agradecemos todo el apoyo que nos ha brindado a Mexicom para poder llevar a cabo este webinar en conjunto con esta asociación que preside nuestro gran y buen amigo Sergio Martín, a quien también le agradecemos y le damos la bienvenida esta tarde. Y pues sin más, me permito pedirle y ceder el uso de la palabra al maestro Francisco Gamboa Barrón, quien nos hará favor también de dar la bienvenida y presentar a nuestros distinguidos panelistas, a quien, insisto, también les damos la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes que nos acompañan esta tarde. Por favor, adelante, Francisco. Pues muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias, maestro Salvador Beltrán del Río, director de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Muchas gracias por acompañarnos y por dar esta cálida bienvenida a nuestro panel de auditorio. De igual forma, a nombre del equipo del posgrado de la Escuela de Gobierno y Economía, me sumo al agradecimiento que acaba de hacer nuestro querido director, a este gran aliado de nuestra casa de estudios, pero sobre todo, bueno, pues a este actor, a este gran actor que ha contribuido desde la cátedra a consolidar los programas de posgrado, como son la maestría en anticorrupción, que propicia y proporciona el marco de este webinar, así como la maestría en gobierno y políticas públicas. Muchas gracias, doctor Sergio Martín, presidente de la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance, a Mexicom. Gracias por tu apoyo incondicional a la Universidad Panamericana y sobre todo nuestro más sincero reconocimiento, querido Sergio, a tu compromiso, a tu liderazgo en el impulso pues, de la cultura, de la ética y la integridad, no solo en nuestro país, sino en toda la región. En esta ocasión, amigas y amigos que nos acompañan del otro lado del ordenador, de esa pues, computadora, de esa pantalla, el tema que nos ocupa en esta ocasión pues, puede ser abordado para su análisis desde diversas perspectivas. Así, podemos dar centralidad al debate o discurso, por ejemplo, bueno, pues a la idea de legalidad o no de los paraísos fiscales, pero también, bueno, a los mecanismos o estrategias económicas y legales a través de las cuales operan estos paraísos fiscales, como son o lo son las sociedades offshore. También podríamos dar centralidad a los términos de corrupción legal o bien de la corrupción transparente o cualquier otro concepto que describa o defina este fenómeno. Bueno, pues dejaremos a nuestros invitados especiales decidir sobre dicha centralidad. En nuestro caso, siendo muy honesto, debo reconocerlo, tengo que decir que atendiendo a la calidad de los perfiles, los grandes y connotados perfiles pues que hoy integran esta mesa de debate en este espacio virtual para el diálogo constructivo, el presente evento, el presente ejercicio se destaca y mucho porque tiene un componente extraordinario, excepcional, que en el posgrado de la escuela, pues la verdad nos sentimos obligados a mencionar. Se trata de una nueva iniciativa que emprende la Mexicom para visibilizar y reconocer a todos aquellos actores, profesionistas de diversas disciplinas que todavía se encuentran en su joven edad. Y lo digo así porque esta iniciativa que ya pues nos compartirá su presidente y quien lidera este proyecto, Sandra Campillo, además, bueno, pues exalumna de la Facultad de Derecho de la UP, consiste esta iniciativa precisamente pues en identificar a jóvenes profesionistas comprometidos con la ética y la integridad desde diversos espacios, tanto de la iniciativa privada como del sector público. Verdaderos talentos, así lo vemos, verdaderos talentos que reconfiguran una oferta profesional nueva, fresca, llena de virtudes para el mundo, de México para el mundo. En fin, el día de hoy, pues en un entreveramiento generacional, conoceremos verdaderos influencers en la materia, así como algunos de nuestros queridos profesores del programa de posgrado en anticorrupción, lo cual, pues, ¿qué les digo? Para nosotros representa, pues, motivo de orgullo y de alegría. Dicho lo anterior, paso a presentar con gran entusiasmo a nuestros panelistas
de este webinar intitulado La legalidad de los paraísos fiscales, el caso de los Pandora Papers. Inicio compartiendo pues una breve semblanza de quien fungirá como moderador de este evento. Me refiero pues a nuestro amigo el doctor Sergio Martín Esquivel. Sergio Martín, quien actualmente funge como presidente de la Mexicom, es consejero de la Organización Internacional de Integridad de la Administración Pública, miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y titular del despacho CROAC Alianza Inteligencia de Negocios. También es el creador del Procurement Data Mining y del Sniper Procurement Management, herramientas creadas para eficientar los procesos de contratación pública y privada que propicien la contratación estratégica. También nos acompaña nuestro querido profesor de la Maestría en Anticorrupción, Néstor Aparicio, quien actualmente se desempeña como director regional de cumplimiento de Inetum España América. Cabe mencionar, y lo destaco, que es miembro de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española. También experto externo en prevención de blanqueo de capitales, acreditado ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Banco de España. Bueno, pues vicepresidente de oficiales de cumplimiento de la Mexicom y miembro del Consejo Editorial de CEPIN Compliance. También nos acompaña Daniela Hernández Marín, quien, bueno, pues es física por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con estudios de maestría en economía por la misma universidad, con una especialidad en ciberseguridad por la Universidad La Salle, así como con diversos cursos y certificaciones en seguridad de la información. Asimismo, Daniela, en 2019 fue becaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América para el proyecto Promoviendo la Ciberseguridad. Se ha desempeñado en diversos cargos públicos relacionados con la tecnología y la innovación. De 2018 a 2021 ocupó el cargo de directora general de informática en la Procuraduría Federal del Consumidor y actualmente es gerente de ciberseguridad en una conocida empresa y vicepresidenta de ciberseguridad en Amexicom. Tengo el gusto de presentar también a Juan Manuel García Domínguez, exalumno de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Juan Manuel actualmente se desempeña como director de investigaciones en la Dirección General de Control Procedimental de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación, encargado de litigio penal fiscal en la zona noroeste del país, que cuenta con 7 años de experiencia en la citada Procuraduría. Anteriormente, Juan Manuel se dedicó al litigio especializado en la materia fiscal administrativa en diversos despachos del sector privado, tales como Bufete López Padilla y Calle Trueba Abogados. De igual forma, nos acompaña en esta tarde Guillermo Urosa, quien es socio fundador del despacho Urosa Abogados, firma especializada en litigio y consultoría en materia penal y compliance. Cuenta con más de 12 años de experiencia en materia penal, participando activamente en la defensa jurídica de personas físicas y morales, tanto nacionales como extranjeras, en el fuero federal como en el fuero común. Es socio de B-Compliance, firma internacional especializada en cumplimiento normativo. Finalmente presentamos a Sandra Campillo Colmenares, quien actualmente, bueno, pues es uno de los socios fundadores de Total Compliance Consulting, firma española especializada en el diseño e implementación de sistemas de gestión de compliance y prevención penal, así como de la implementación y gestión de canales de denuncia interna para empresas. Y como se mencionó anteriormente, bueno, también Sandra es la vicepresidenta de Amexicom Under 35. Anteriormente fue abogada asociada en Requena Abogados. Bueno, pues termino aquí mi intervención para dejarlos con quien moderará este evento, con nuestro querido amigo el doctor Sergio Martín, presidente de Amexicom. Bienvenidos sean todas y todos. Muchísimas gracias, querido Salvador, querido Francisco. Gracias por sus palabras. Dijimos hace 2 años, no sé si recuerden, en el congreso que tuvimos, vamos a dar de qué hablar, pero haciendo las cosas bien. No podemos traer el estandarte de la integridad, del cumplimiento, si los cimientos no están bien. Por eso jugadores como la Universidad Panamericana, como la misma Mexicom, estamos obligados día a día a hacer las cosas bien, poniendo el ejemplo
y sobre todo haciendo actividades que hagan mover la rueda en este tema, porque la realidad es que México nos necesita a todos. Tenemos mucho por hacer. Este movimiento a cargo de Sandra Campillo en aquellos jóvenes que traen esa hambre de tener un mejor país, de hacer diferentes las cosas, de hacer un cambio en sí, pues la verdad es que a todos queremos llegar, porque no es un tema fácil resolver este tema de malas prácticas en nuestro país, darle la vuelta a los indicadores que tenemos en Estado de Derecho, en impunidad, en percepción a la corrupción, en ver los resultados que estamos teniendo como sociedad y lo lento que podemos avanzar, y luego en contraste ver el potencial que tiene México. De verdad puede ser frustrante, pero es más frustrante si no hacemos nada. Entonces tenemos mucho por hacer, y este tipo de webinars, los programas que llevamos, los congresos y todo es precisamente para ir convenciendo, y cada día con que se suba una persona al barco ya ganamos, y esa es la invitación a todos. Comparto lo que les decía Francisco, no es una tarea fácil, pero bueno, solo les voy a decir que el año que entra viene una sorpresa con la Universidad Panamericana y Amexicom. Ya saben que nuestro apellido es de casos prácticos, y no les voy a adelantar más. Vamos a esperar a que lo hagamos en conjunto como Dios manda, pero vienen cosas muy interesantes. De verdad vamos a dar mucho de qué hablar, y reitero, vamos a seguir poniendo el ejemplo. Con eso traemos un tema coyuntural, un tema en el que hay dos corrientes. Una corriente donde dice, oye, los paraísos fiscales son positivos. ¿Por qué? Porque tienes gobiernos autoritarios, gobiernos socialistas, gobiernos que no te dan seguridad jurídica, gobiernos que tienen cargas tributarias impresionantes. Y por el otro lado dices, no, son negativos. ¿Por qué? Porque se prestan al lavado de dinero, se prestan a delincuencia organizada, a mover el dinero derivado de la corrupción, a fondear el terrorismo. ¿Y qué es lo que en verdad son los paraísos fiscales? Yo lo veo en 4 escenarios, y con eso empiezo a hacer una serie de preguntas a los panelistas. Traemos diferentes perfiles, como lo pudieron ver en la presentación. Le vamos a dar un enfoque desde el punto de vista fiscal, otro enfoque desde el punto de vista penal, otro enfoque desde el punto de vista de ciberseguridad, y el enfoque del día a día en el manejo del cumplimiento dentro de las empresas, y cómo lo debemos de ver cuando tenemos clientes, cuando tenemos relaciones con terceros que están en paraísos fiscales. Yo lo veo como aquellos paraísos fiscales que se vuelven una estrategia legal, donde aquellas empresas bueno, pues tienen cargas tributarias en los países de origen, crean filiales para poder mandar algunos activos y hacer facturación entre empresas, pero que de alguna manera la ley lo permite, y los mismos sistemas en otros países lo permiten, y que sería un esquema legal. Como también aquellos esquemas donde lo que queremos es ocultar la procedencia de los recursos, desde un punto de vista obviamente ilegal, desde un punto de vista donde el dinero puede ser de origen ilícito, y bueno, no quiero que me vean, quiero utilizar tanto a testaferros como empresas offshore para hacer toda mi estructura, y bueno, pues ese sería un ejemplo de lo negativo. También cuando queremos usar el mecanismo para pagar menos tributación, y una vez lo hacemos bien, como el ejemplo que ya puse, y en otro escenario lo hacemos mal, porque no queremos pagar nada y hacemos un esquema que es ilegal. Pero el objetivo como tal en ese sentido sería, pues yo lo que quiero es pagar menos tributación. Y el último, cuando usamos el paraíso fiscal como respuesta a estos gobiernos que son socialistas, que son autoritarios, que es un infierno el esquema tributario, que no representa garantías jurídicas a las empresas, a los empresarios, y que te obliga a irte a otros países. Y si en el mercado hay países que cobran una tributación muy baja
y los esquemas nos lo permiten, bueno, pues obviamente es uno de los escenarios. Hay un contraste interesante y sin más preámbulo, pues voy a empezar con Néstor Aparicio, que Néstor es maestro de todos nosotros en el día a día del compliance. Él lo vive desde diversas organizaciones en las que ha estado. Ha tenido casos de clientes, de directivos, etcétera, de personal que ha estado en esta lista de paraísos fiscales. Y bueno, si quieres, Néstor, empezamos como definiendo qué podemos entender por los paraísos fiscales, por las jurisdicciones offshore, pero también qué es lo cómo deben de reaccionar las empresas ante este tipo de terceros que están en esas listas, que te pueden representar un riesgo que no necesariamente tienes toda la información, porque es parte de las características de estos paraísos fiscales, el ocultamiento de información, y cómo es como debemos de reaccionar ante ese tipo de anuncios como el que tuvimos ahorita de Pandora Papers. Muchas gracias, Sergio. Bueno, empiezo. Muchísimas gracias a la Universidad Panamericana y a Mexicon por invitarme, y además para invitarme bajo el título de a Mexicon Under 35. Me siento jovencísimo, así que bueno, pues para mí es una doble satisfacción por ese lado. Fíjate, has dado antes en el clavo y voy a empezar por el final, ¿vale? Bueno, disculpadme, lo que diga hoy voy a consumir algunos minutos. Lo que diga hoy son opiniones personales, con lo cual no involucran en absoluto a la empresa para la que presto mis servicios ni a la función de cumplimiento, ¿de acuerdo? Fijaos que las empresas, cuando como consecuencia del impacto reputacional que tiene ahora mismo el tener relación con una empresa que esté en un territorio fiscalmente no cooperante, las empresas solemos guiñar los ojos, no guiñar los ojos, nos preocupa un poco trabajar con gente de este tipo, ¿de acuerdo? Pero me parece muy importante aquí diferenciar dos tipos de situaciones, ¿de acuerdo? Porque parece que el medio ambiente con respecto a las empresas es especialmente agresivo y pedimos a las empresas un estándar ético mayor que el que nos exigimos a nosotros mismos, ¿de acuerdo? Entonces, parece que una empresa radicada en un territorio fiscalmente no cooperante, parece que nos hace sospechar. Pero tenemos que diferenciar entre dos, vamos a decirlo claramente, entre el delincuente y el no delincuente. Es decir, quien crea una empresa en un paraíso fiscal con una intención buena, obviamente, pues para hacer negocios, y además es que hemos llegado a complicar mucho las cosas, porque, por ejemplo, Panamá entra y sale del listado de la Unión Europea de paraísos fiscales. Entonces, es muy difícil saber cuándo operas desde una sociedad radicada en un paraíso fiscal y cuándo no. El objetivo, o lo que tenemos que hacer, me parece, es hacernos las grandes preguntas y las preguntas incómodas, ¿de acuerdo? ¿Para qué tenemos una sociedad en un paraíso fiscal? Porque eso nos va a dar muchas soluciones y muchas ideas, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el otro ámbito de gente, el delincuente, el que crea una sociedad, pues con la intención, lo has explicado muy bien, pues del fraude o la evasión fiscal, de la ilusión fiscal o del lavado de activos, ¿de acuerdo? Entonces, en ambos casos hay que preguntarse el para qué queremos la sociedad. Mira, pues porque pretendo salir de un infierno fiscal, de una dictadura, y me llevo dólares a Samoa. Bueno, bien, ok, perfecto. Vamos a necesitar entonces que acredites cuál es el origen del dinero, ¿de acuerdo? Porque si el origen del dinero, y es una de los grandes éxitos de las autoridades fiscales a lo largo del mundo, es calificar el delito fiscal o la evasión y la ilusión fiscal como delito antecedente de lavado de activos. Por lo tanto, si alguien ha sacado dinero ilegalmente en un maletín y se lo ha llevado a Samoa, se ha convertido en un delincuente, a ojos de prácticamente todas las legislaciones fiscales y penales de los países de nuestro entorno. Por lo tanto, ¿qué es un paraíso fiscal? Un paraíso fiscal no deja de ser un territorio no cooperante, es decir, que no es capaz de compartir información fiscal de la gente que tiene empresas o que tiene bienes y patrimonio en ese territorio. Eso es lo que persigue. Ahora mismo, dentro de eso que hemos llamado gobernanza fiscal internacional, eso es lo que persiguen.
acuerdo? La Unión Europea, Estados Unidos, en general, bueno, pues la ONU. Entonces, ¿qué es lo que hace una empresa cuando se da cuenta de que una de las personas con las que trabaja está radicada en un paraíso fiscal? Pues sobre todo lo que pedimos es transparencia. Bueno, transparencia, porque el crear una sociedad en un paraíso fiscal hace unos años era algo que estaba al alcance de muy poquitos, es decir, aquellos que tienen una sociedad en un paraíso fiscal en el año 90, 90 y tantos o antes, pues era porque se lo habían buscado. Y entonces todos pensábamos que no dejaba de ser una delincuente. Pero es que ahora mismo está a golpe de clic. Es decir, crear una sociedad en un paraíso fiscal es tan sencillo como meterse en Google. Y yo he hecho la prueba, me vais a perdonar ahora que todos estamos en este entorno y todos tenemos un ordenador a mano. Meteos en Google y poned, por favor, cómo crear una sociedad en un paraíso fiscal. En menos de un segundo tenéis 3,5 millones de resultados. Por $1.500 o euros podemos crear una sociedad en un paraíso fiscal con un capital social de $50. La propia sociedad nos facilita un domicilio, ¿vale? La propia empresa. Pero ya, como queremos complicarlo, ¿de acuerdo? Porque queremos esconder de verdad el origen del dinero y que no ser conocidos, porque lo vamos a utilizar como una sociedad instrumental o meramente patrimonial, poned, por ejemplo, vamos a crear un testaferro y poned, por ejemplo, en Google Nomine Director Offshore Company. Os van a aparecer también, fijaos lo que acabo de hacer, 3.380.000 resultados de gente que se ofrece como testaferro de forma profesional. Es decir, es tan fácil como esto. Cualquier alumno de cualquier universidad ahora mismo puede mandar a través de PayPal dinero a una sociedad que haya creado, si tiene $1.500, $1.300 euros, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo hemos facilitado muchísimo la creación de sociedades en paraísos fiscales. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Pues podemos hacer muchas cosas con ellos. ¿De acuerdo? El Santander, mi propia compañía, estamos operando ahora mismo en la compañía para la que yo trabajo, estamos trabajando en Panamá y no somos una sociedad, no somos una offshore company. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace una empresa como, por ejemplo, como la mía cuando se encuentra con una situación como esta? Proteger su reputación. Porque es prácticamente el 80% de nuestro valor, el intangible, la reputación de nuestra compañía. Entonces, nos interesa trabajar con una sociedad que no nos deja muy claro cuál es el objeto social o por qué está radicada en Samoa, que es otro paraíso, ya no voy a decir Panamá para no... entonces nos preguntamos los para qué y desde luego los cómo. Oye, ¿para qué has creado esta sociedad? ¿Cómo te has traído el dinero? ¿De dónde viene este dinero? ¿Estás declarando estos ingresos en tu país de origen? Porque no tiene sentido que un argentino, disculpadme, se cree una sociedad meramente instrumental en Samoa si no es para esconder el dinero, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos levantar lo que en penal se llama ese levantamiento del velo. Necesitamos ser transparentes con ese proveedor, con ese socio de negocio, con ese intermediario comercial y preguntarle, oye, ¿para qué? ¿No? Porque luego, por ejemplo, hay os estoy hablando de procesos de homologación de proveedores. Luego hay sucesos en los cuales se disparan las alarmas cuando de pronto un proveedor con el que vienes trabajando durante un tiempo te pide que cambies el domicilio de facturación a una sociedad que está radicada en paraíso fiscal y a una entidad financiera que está radicada en este territorio no cooperante. Entonces esto, pues compras, por ejemplo, se lo remite a compliance y en el momento en el que entra compliance ya parece que el tiempo, el espacio-tiempo se detiene un poco. Entonces ya no tenemos en la compañía, ya no hay esa urgencia para pagar esa factura y tenemos que pasar por un proceso de due diligence, muy importante. Pero yo, os insisto, me parece que lo verdaderamente importante aquí es hacernos las preguntas más incómodas, ¿de acuerdo? Decía un tipo muy interesante, Donald Creasy, decía que al final todos tenemos la capacidad de cometer delitos o nos vemos empujados a cometer delitos si influye lo que él llamaba el triángulo del fraude, es decir, la oportunidad, la presión y la justificación. ¿De acuerdo? Y todos estamos sometidos de alguna forma a eso. No hay más que salir a la calle y ver la cantidad de placas que hay en los vehículos de estados en los cuales la presión fiscal a la hora del impuesto para conducir pues es más barato. ¿De acuerdo? Todos tenemos una justificación para crear una sociedad en un paraíso fiscal y todos estamos sometidos a una presión fiscal. El asunto es qué estándar vamos a exigir, qué estándar ético y legal vamos a exigir a las compañías con las que trabajamos y por qué les exigimos un estándar superior al que nosotros mismos nos estamos exigiendo en nuestra vida personal. Bueno, entonces, yo os diría estas cosas. Al final, bueno, supongo que voy a agotar el tiempo, ya sabéis que soy capaz de hablar durante horas seguidas, entonces no voy a agotar el tiempo, pero me parece que lo importante en las compañías o lo que hacemos es preguntarnos los porqués, los para qué y los cómo, hacer las preguntas incómodas.
Sí, me queda claro que un punto importantísimo es el origen del dinero. Si el origen es lícito, vamos bien. Si es ilícito, bueno, ya empezamos mal. Pero dentro de lo lícito, ¿cómo construyo la estructura? Porque si construyo una empresa, no tengo testaferros son prestanombres, no tengo prestanombres que me generen un velo y obviamente opacidad en cuanto a las operaciones que estamos haciendo, estaríamos pensándolo en positivo. Pero si de repente no puedo llegar a la información del origen del dinero, no puedo llegar a los socios. ¿Por qué? Porque este esquema precisamente busca el no transparentar, el proteger a los que están invirtiendo en esos países, el que sea legal construir empresas a través de testaferros y que inclusive hemos llegado a esquemas bastante sofisticados que van de un paraíso fiscal con una empresa a otro paraíso fiscal con otra empresa y otro testaferro y a otro paraíso fiscal. Lo que quiere decir que va siendo mucho más complicado esto. Y aquí voy con Daniel Hernández, porque a ver, Daniela, se supone que una de las características que tienen los paraísos fiscales es precisamente la secrecía de la información de quienes están invirtiendo, por así decirlo, en estas jurisdicciones. ¿Cómo es que llegamos a una de las que se dicen las mayores investigaciones en cuanto a paraísos fiscales de este hallazgo de la lista que hace poquito conocimos del Pandora Papers, con muchas personas, políticos, empresarios de todo tipo? Hemos visto en otros, por ejemplo, futbolistas, artistas, etcétera. Pero ¿cómo es qué falló, Daniela? ¿El tema de seguridad de la información? ¿Nos hackearon o qué pasó? Muchas gracias, Sergio. Bueno, primero que nada agradezco la invitación a este tan esperado panel, que la verdad es que yo lo he estado esperando con todos los días, porque es un tema interesantísimo, así que agradezco la invitación. Y bueno, pues es que esto es el principio del principio, ¿no? Al final hemos estado platicando mucho de las filtraciones, pero en realidad la filtración o el que se haya roto una de las 3 características de la seguridad de la información, que es de lo que voy a platicar ahorita en breve, pues es lo que nos trae a hablar de esto en este momento, ¿no? Si la confidencialidad de la información se hubiera preservado, no estaríamos aquí platicando de esto y posiblemente nunca en la vida nos hubiéramos enterado de quiénes conforman estos Pandora Papers, porque efectivamente una de las características de los paraísos fiscales pues es el anonimato, la confidencialidad de quienes integran estas sociedades. Quisiera platicar en términos de información, antes de pasar a la parte de la triada de la seguridad de la información, quisiera platicarles para dimensionar el tamaño del problema, ¿no? Nosotros recordamos en 2010 los famosos Wikileaks, que en su momento fue un gran escándalo por el tamaño de la filtración que en ese momento había sido, pues estábamos hablando de que en ese momento los Wikileaks eran 1.7 terabytes de información, los Pandora Papers son 2.94 terabytes. Eso significa que es casi el doble. La diferencia en tiempo son 11 años, entonces estamos viendo que también la capacidad de filtración, la capacidad de extracción de información de manera no autorizada, pues también está creciendo, las capacidades son cada vez mayores y es aquí en donde tenemos que poner el foco o el acento, ¿no? Como les mencionaba hace rato, pues sí, efectivamente hay un tema de ciberseguridad o de seguridad de la información. En ciberseguridad sabemos que la información para mantenerla segura tiene que cumplir con 3 aspectos. Uno es la confidencialidad. ¿Qué es esto? Pues que únicamente lo pueda ver quien lo debe de ver, ¿no? La integridad, que es que no pierde información ni se va modificada, que se mantenga íntegra, y finalmente la disponibilidad, que esté al alcance, que lo podamos consultar en el momento que sea requerido, obviamente las personas que estén autorizadas para ese fin. Entonces, creo que suena bastante lógico que una de estas características se rompió, que fue la confidencialidad. Entonces, ¿fue un hackeo? Pues no, claro que no fue un hackeo, fue un robo. Podríamos hablar de un robo, sí, porque fue al final la extracción no autorizada de información que debía de permanecer confidencial e íntegra en los archivos de los lugares de donde se filtraron, ¿no? Efectivamente, pues los despachos no cuidaron esta tríada, se perdió la confidencialidad. ¿Es un aspecto técnico? Sí, claro.
se expuso información delicada. Ahora conocemos la titularidad, los movimientos y el saldo de personas que pues se les garantizó la confidencialidad y la privacidad de su información. Entonces, el origen, por supuesto, que es técnico porque existen distintas herramientas, distintas políticas que evitan la filtración y que garantizan el cumplimiento de esta tríada de la seguridad de la información. Me gustaría también platicar un poco sobre este consorcio internacional de periodistas de investigación que incluso en su propia página, que son quienes además se publicaron, ¿no? Esta investigación que además pues queda claro que fue durante algún tiempo no corto de tiempo, que lo hicieron, un periodo no corto, en el que hicieron estas filtraciones y estas investigaciones. Entonces, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación tiene un sitio web en el cual hay un botón de donaciones. Entonces, al final, pues queda la pregunta, y hablando, como decía Néstor, de preguntas incómodas, pues es saber, ¿la obtención de esta información es legal? No, no lo es legal, porque los titulares de estos datos, de esta información, pues no autorizaron que se compartiera la información con terceros, y entonces ahí se violó también un principio de privacidad y confidencialidad. Este consorcio pues opera prácticamente con información robada, entonces ahí también tendríamos que cuestionar de dónde surge esta información y por qué no estamos cuestionando el material que tenemos para tener estas discusiones y los Pandora Papers y el foco que le hemos puesto a todos aquellos que fueron, que están siendo exhibidos, pues debemos también cuestionar el origen, ¿no? Entonces, pues pensar en cuestionar esta información robada, cómo se están capitalizando, y además posiblemente ahorita mismo ya están trabajando en sus próximos algo papers, ¿no? Porque además esto no sucede de un día para otro, y seguramente con esta parte de los donativos que reciben, pues sus capacidades informáticas, filtración y de en algún momento también algún tipo de fuerza bruta que puedan llegar a ser, pues van a ser mayores. Entonces, sí es necesario considerar la estrategia de ciberseguridad de modo preventivo. Lo comentabas en el webinar de ayer, el tema de ciberseguridad debe de ser una de las prioridades de las organizaciones, pero qué delicado, porque este tema nos genera, nos da sentimientos encontrados, porque por un lado ves políticos y dices no hay manera de que sea un esquema lícito cuando no está en su declaración patrimonial, claro, cuando no está en su declaración de impuestos. Y por el otro lado, pues seguramente ves empresarios que aquí quiero captar la atención de todos. Poniendo de ejemplo a México. México tenemos, seguimos en un periodo de 5 años, siguen muriendo el 90% de empresas. Hemos estado con políticas públicas inefectivas para sostenerlas. Ya no hablemos de crecimiento. Yo es como el mismo tema de combate a la corrupción. Primero hablemos de frenar y luego hablemos de mejorar. Y es lo mismo en este sentido. Hemos sido incapaces en eso, pero hemos tenido factores adicionales. Ciberseguridad es un gasto que antes las empresas no tenían y ahora ya lo tienen. La delincuencia organizada con el derecho de piso obviamente encarece y si no pagas, bueno, o cierras el negocio o algo haces. Por el otro lado, las extorsiones del mismo sector público en el sentido de que tenemos una sobreregulación en lugar de tener un camino allanado para las empresas que la tengan fácil, así como decía hace rato Néstor, y fíjense el contraste que les voy a hacer tan crudo. Les dice Néstor, ahorita para crear una empresa offshore, 3,5 millones de opciones, y con un clic y se meten y pagan $1,500. Qué bueno fuera que en México para hacer una empresa, para tener todos los permisos de operación de una empresa, fuera tan fácil. Entonces, en este escenario tan negativo que les estoy construyendo, que les estoy poniendo enfrente, imagínense que les está yendo muy bien en el negocio y que tienen la opción de un paraíso fiscal legal, donde tengo seguridad jurídica, donde olvídense de la falta de transparencia y todo eso, hablemos de algo legal. Tengo seguridad jurídica, tengo de alguna manera controlado el manejo de mi empresa, estoy pagando impuestos más bajos,
entre muchas cosas. ¿Cómo, Juan Manuel, una autoridad hacendaria, la misma Procuraduría, la misma Fiscalía, debe de atender este tipo de noticias? Porque ya nos rompen con la noticia de que hay políticos de esta administración, cabe decir, hay empresarios, y cuál es el tratamiento que le deben de dar, porque hay una corriente muy importante en Europa, en América, de los diferentes gobiernos, incluida la ONU, de cómo parar a los paraísos fiscales, pero tienen sus cosas positivas. Entonces, en ese afán de terminar con los paraísos fiscales, ¿cuál es el tratamiento que deberíamos darle? Sergio, muchas gracias, y gracias a todos, a los panelistas y a la gente del UP y a todos. Y bueno, ¿cómo? Bueno, para empezar, igual quiero apegarme a lo que ha dicho Néstor, Daniela y tú en un principio. Los paraísos fiscales en sí no son ilegales y no tiene nada de malo llevar tu dinero allá siempre y cuando sea legal, como lo han venido estableciendo. ¿Cuál es el tratamiento que le tienen que dar las autoridades fiscales y obviamente de procuración de justicia aquí en el país? Evidentemente existe un principio de presunción de inocencia. No tenemos que ir con la espada de fuera y a todos los que están ahí, todos son unos corruptos o todos son evasores fiscales y todos son delincuentes. Por supuesto que no. Lo que sí, y también apegándome a lo que comenta Néstor, es entender el por qué. ¿Por qué los ciudadanos mexicanos o las empresas mexicanas o las empresas que están aquí operando sacan sus recursos? Y es preguntarles y saber los porqués. Si nosotros de entrada como autoridades fiscales vamos blandiendo la espada, pues evidentemente va a haber más fuga. Vamos a desincentivar evidentemente a las empresas y a los contribuyentes a pagar bien y adecuadamente sus impuestos aquí en nuestro país. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y más en estos casos que ya nos enteramos, ¿no? Hay una discusión de si podemos utilizar esa información, si no se puede utilizar, si es legal o no es legal. Pues al fin y al cabo es una noticia criminal, como se conoce en el mundo del derecho penal, pública, y a partir de esa información es que las autoridades hacendaras tienen que empezar a actuar. No llegar, insisto, como digo, ¿sabes qué? Ahí está tu crédito fiscal y nos vamos por una defraudación fiscal en el ámbito penal. Preguntar qué pasó, cómo fue, de dónde salió el dinero, por qué invertiste allá. Esos son los porqués que tenemos que dilucidar como autoridades fiscales y no llegar, evidentemente, a implicar este terror, ¿no? Pero, al mismo tiempo, Sergio, como tampoco es una novedad ni es una noticia en nuestro país, tristemente, al día de hoy y fechas anteriores, sin colgarnos temas políticos, pues hemos sido un país corrupto, donde no tenemos esa cultura de pagar impuestos, donde queremos pagar los menores impuestos que podamos. Entonces, como autoridades, pues también nos queda una suspicacia por qué está sacando ese dinero. Si lo sacas bien, adelante, si es legal, adelante, pero si ocultaste esa transferencia de dinero a unos paraísos fiscales, queremos saber por qué. Y si la razón evidentemente de eso fue únicamente para evadir el impuesto o evadir el pago de impuestos, por supuesto que se va a cometer un delito, no nada más fiscal, como bien dijo Néstor, también lavado de dinero. No es una sorpresa que la OCDE, dentro de sus 10 principios globales para el combate a los delitos fiscales, incluye, si no me equivoco, en el 7º principio, que los delitos fiscales constituyen el predicado para lavado de dinero. Entonces, no nada más estás defraudando al fisco, estás lavando tu dinero y una sinfín de cuestiones. Pero lo que me gustaría quedar claro, porque también he visto que hay algunas preguntas por ahí, ya están en el foro, poniéndolas ahí en el chat, es si la autoridad distingue o no distingue entre un paraíso legal o no legal. Sí lo distinguen. Tengan por seguro que se distingue y se está haciendo un trabajo tanto para proteger a las personas que lo hacen de manera correcta y apegados a la ley, como a las personas que no. Porque tristemente, lo repito, no nada más es yo obtengo ingresos y quiero sacarlos del país porque quiero tributar o que mi carga tributaria se disminuya. Hay personas que utilizan esos esquemas para sacar dinero de las actas públicas, mandarlo a personas offshore o, bueno, a factureras como las conocemos aquí y sacarlas del país. Entonces, hay que tener cuidado, no ir con todo, que el principio de presunción de inocencia sea de igual forma para todos o aplicable para todos, pero sí darnos a la tarea de saber que tenemos que investigar a estas empresas y a estas personas físicas.
Muchas gracias. Sin duda alguna es una dualidad interesante en una figura que va de blanco a negro, partiendo del origen, partiendo del esquema. Y esto sin duda alguna lleva, querido Guillermo, a dos cosas. A la comisión de delitos, evidentemente, porque hablando del esquema negativo, por así decirlo, que ahorita explicaba muy bien Juan Manuel, quiero evadir impuestos, quiero uso factureras y mando el dinero a otro lado, trae responsabilidades penales, incurrimos en delitos penales. Pero también aquellos abogados que son los encargados, abogados, contadores, fiscalistas, como le quieran llamar, o la profesión que tenga el que nos esté inventando el esquema, también caen en una responsabilidad, porque ellos son los que te lo están armando. Entonces, si nos pudieras comentar sobre eso, Memo. Claro, bueno, muchas gracias también a la Universidad Panamericana y a Mexicom por la oportunidad de platicar de esos temas. Y bueno, sí, efectivamente, aquí lo importante es saber el origen de los recursos, como ya se ha manifestado. Si el origen es lícito, no tenemos ningún inconveniente, no son ilícitos estos paraísos fiscales. Si el origen es ilícito y el objetivo es ocultar el origen de la ilicitud, de dónde se obtuvieron esos recursos, bueno, es donde entramos ya a un análisis de qué delito se podría acreditar. Respecto del tema de los asesores fiscales, como lo mencionas, el Código Fiscal de la Federación establece un tipo penal respecto de las personas que se dedican a realizar como actividad independiente para proponer o establecer por sí mismos o a través de diversas personas operaciones o prácticas cuyo objetivo es evitar conocer el origen ilícito de estos recursos. Entonces, si a través de estas estrategias fiscales lo que se busca es no darle conocimiento a la autoridad de dónde provienen estos recursos, se podría cometer un delito establecido en el Código Fiscal de la Federación. Además, también estas personas podrían, como asesores fiscales, ser responsables por un delito de encubrimiento en los delitos fiscales si es que se acredita previamente este delito fiscal. Por poner un ejemplo, si no se quieren pagar los impuestos y se busca transmitir o transferir el dinero a un paraíso fiscal, en el momento en el que se deja de pagar ese impuesto, ese dinero en específico ya se convierte en ilícito. Y también es importante señalarlo, se convierte el delito de defraudación fiscal en un delito predicado o precedente respecto del delito de lavado de dinero. Entonces, tanto se puede acreditar un delito de defraudación fiscal como un delito de lavado de dinero al momento de buscar, enviar o evitar que se sepa de dónde vienen esos recursos. Entonces, mientras se intente ocultar el origen de los recursos, se podría también cometer este delito. Entonces, el delito de lavado de dinero, pues lo que sanciona es que se invierta, que se traspase, se transporte, se transfieran del interior del territorio nacional hacia el extranjero, bienes, derechos, capitales, con el conocimiento de que proceden de una actividad ilícita o estos mismos recursos representan el producto de una actividad ilícita. Entonces, si no conocemos el origen de los recursos y se considera que es proveniente de una actividad ilícita, se podría configurar el delito de lavado de dinero. También el propio delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita refiere que con meros indicios fundados se podría acreditar esta circunstancia, siempre y cuando no se pueda acreditar la legítima procedencia del recurso. Entonces, en el momento que la autoridad empiece a investigar y no podamos acreditar la legítima procedencia de ese recurso que fue trasladado a un paraíso fiscal, se podría cometer también el delito de lavado de dinero junto con el delito de defraudación fiscal. Muchas gracias. En este mundo de los delitos, de un proceso penal, normalmente los empresarios cuando tienen enfrente a un abogado o a un fiscalista, la figura que les dibuja un esquema,
ellos de alguna manera confían en que las cosas pueden estar bien hechas. Hablo en el escenario positivo y no siempre sale así. Por eso, sin estigmatizar la figura, hay maneras de hacer las cosas bien, como bien lo dice Guillermo. El recurso es lícito, pagué impuestos en mi país, tengo un esquema de movimiento entre la empresa A, la empresa que está en el paraíso fiscal, que es la B, para hacer un movimiento limpio de los recursos. Muchas veces lo hacen a través de activos, como si son licencias de software o si son patentes o lo que sea, y con eso se pagan entre empresas. Bueno, de alguna manera está bien llevado a cabo, pero la línea está bien delgada. Y ya simplemente con aparecer en una lista, debemos de pensar en diferentes escenarios, Néstor. El primer escenario, y que de hecho es una de las preguntas, ¿cómo le hacemos en la organización para prevenir el riesgo, tanto de internos como de externos, que estén en paraísos fiscales en el sentido negativo? Después, ¿cómo funciona la debida diligencia que debo de hacer a estas mismas dos figuras para obviamente prevenir y verificar que no estamos cayendo en ninguno de esos temas? Y luego, la más difícil, soy una empresa que está en un paraíso fiscal, que ya salí en la lista, que ya Daniel ahí nos explicó cómo salimos en la lista, y ahora, ¿cómo le hago? Pues para explicar a mi entorno con los que hago negocios, cómo limpio mi reputación, en el sentido de que sí estoy en la lista, pero estoy haciendo las cosas de forma positiva, no necesariamente negativa. Ya si es negativa, ni pienses en limpiar tu reputación, mejor atiende el tema penal fiscal. Adelante, Néstor. Fijaos que hemos introducido un elemento muy interesante, y es que todos pensamos, y además es natural, que pensamos en el blanqueo de capitales como uno de los elementos fundamentales para crear una sociedad en un paraíso fiscal. Y fijaos que el colmo, solemos decir, el blanqueador lo que quiere, como dice el GAFI, es ajustar a la legalidad fiscal el dinero procedente de negocios delictivos o injustificables. Es decir, el que blanquea dinero quiere pagar impuestos. Quiere meter el dinero que tiene en un entorno B, en un entorno oscuro, quiere subirlo a un entorno en el que paga impuestos, lo puede meter en el banco, lo puede declarar, puede comprarse cosas, puede pedir una hipoteca. Es decir, pensemos sobre todo, por eso el blanqueo de capitales yo creo que no es el delito más relevante a la hora de hablar de los paraísos fiscales. A mí me parece más relevante. Es cierto que el origen del dinero efectivamente es un elemento sustancial y ahora vamos a verlo dentro de las medidas de diligencia que proponemos nosotros en mi empresa, pero a mí me preocupa más el fraude o la evasión fiscal o la elusión fiscal. Y lo habéis dicho, me parece que ha sido Juan Manuel y Guillermo, hablaban, oye, empresas, por ejemplo, pues yo puedo crear una sociedad en un paraíso fiscal y le incluyo el activo más potente que puede tener mi empresa, que son 4 patentes, por ejemplo. Y lo que voy a hacer es refacturar en un entorno fiscal más favorable para mi empresa, voy a declarar esas 4 patentes en ese paraíso fiscal y voy a refacturar de forma que me voy a incluir como gasto, de forma que el 80% prácticamente de mi ingreso se va a ese paraíso fiscal. Es decir, estamos eludiendo ilegalmente la tributación en mi país. ¿De acuerdo? Y por otro lado tenemos el fraude o la evasión fiscal, es decir, no pagar por algo que tenemos que pagar en mi país de origen, y lo que hago es que me llevo ese dinero para allá o me llevo ese patrimonio para allá, pues porque de forma ilegal, a pesar de que el activo lo puedo tener aquí o lo puedo disfrutar en México o donde sea, pues tengo la sociedad que es titular de ese ático en Londres, por ejemplo, pues está en Samoa, como decíamos, ¿de acuerdo? Entonces, he visto algunas de las preguntas en el WhatsApp y al hilo de lo que me has comentado, vamos a ver, las empresas... este es un asunto muy delicado, ¿de acuerdo? Y además os lo digo, lo podéis ver, la empresa para la que yo trabajaba anteriormente, pues fruto de una investigación que hicimos, pues descubrimos que algunos de nuestros empleados tenían sociedades en paraísos fiscales. Lo cierto es que dieron buenas explicaciones y podrían habernos convencido, pero finalmente se decidió pues, rescindir la relación laboral con ellos, fijaos, por el riesgo reputacional de tener que dar demasiadas explicaciones.
¿De acuerdo? Entonces, pues se decidió pues rescindir la relación laboral con estas personas que eran muy valiosas y que tenían negocios muy lícitos. Entonces, no hay un entorno en el cual debemos sospechar o debamos sospechar automáticamente de que el que tiene sociedades en paraísos fiscales. Y os digo porque hay algo muy relevante ahora mismo y todos hemos estudiado este famoso indubio pro reo. ¿De acuerdo? En caso de duda, a favor del reo, es decir, esa presunción de inocencia de la que hablábamos. Pero fijaos que ahora en algunos países, España entre otros, hemos llegado a un indubio contra opulentos. Es decir, fruto de una filosofía quizá marxista, entendemos que el rico ha obtenido sus beneficios de forma ilícita y ya sospechamos. ¿De acuerdo? Y eso es muy dañino para las empresas, es muy dañino para las sociedades, es muy dañino para las empresas, para las personas y para los estados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace una empresa como por ejemplo la mía? Bueno, pues nosotros tenemos un proceso de diligencia de vida que afecta a empleados de cualquier tipo. Es decir, una vez que eres candidato a entrar en la compañía, tanto para un cargo de dirección, tanto para un cargo en segunda línea o para abajo, vamos a mirar quién eres, ¿de acuerdo? Vamos a mirar quién eres significa que te vamos a contrastar contra listas, que vamos a ver si tienes antecedentes de cualquier tipo. Por ejemplo, en Estados Unidos les exigimos, y aquí en México, una affidavit, es decir, una declaración responsable de que no tienen antecedentes penales, ¿de acuerdo? Porque últimamente, y os lo recomiendo, he aplicado un dicho que tenía Reagan, que viene de un refrán ruso. No sé si los rusos tienen refranes, pero bueno, es un dicho ruso, que es trust but verify. ¿Vale? Ok, yo te creo porque me has hecho una declaración responsable, pero además te compruebo. ¿De acuerdo? En el caso de directorios, por ejemplo, la gente se suele traer o suele arrastrar una experiencia que en ocasiones puede tener pequeños elementos negativos. ¿De acuerdo? Pues puede que hayas trabajado por una empresa que ha sido proveedor pues para una gran constructora brasileña condenada. Puede que hayas tenido relación o que tu hermano sea el director o haya sido el director financiero de esta constructora. Entonces, vamos a comprobar a los empleados, ¿de acuerdo? A comprobar sus antecedentes y además de eso, les vamos a solicitar una declaración responsable. ¿De acuerdo? Estamos acostumbrados a hacer declaraciones de este tipo porque cada vez que viajamos a Estados Unidos, pues uno tiene que firmar una serie de cosas, de que no traigo más de no sé cuánto dinero en efectivo, de que no voy a tratar de asesinar al presidente, bueno, pues este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y os digo, no hay que dar las cosas por supuestas, ¿de acuerdo? Y creo que todos estamos llenos de pequeños sesgos. Por ejemplo, yo no he visto un avestruz en mi vida, pero todos pensamos que las avestruces cuando se asustan meten la cabeza en el suelo, pero es mentira, ¿de acuerdo? Por eso cuando investigamos a la gente tenemos que llegar al final. Y cuando investigamos no solo a las personas, a los empleados, sino en este caso, por ejemplo, a socios de negocio, a proveedores o a intermediarios comerciales, tenemos que llegar al fondo del asunto, ¿de acuerdo? No dar las cosas por supuestas, ¿vale? Y lo que hacemos nosotros es, tenemos un proceso de homologación de terceras partes, de lo que se llama ahora el Third Party Compliance, que está dirigido por compras, en el que interviene legal, financiero y compliance, en el que vamos a mirar de dónde viene, cómo es la sociedad, en el caso de ser una persona jurídica, una persona moral, cómo es la persona física, quiénes son las personas con las que se ha relacionado, que ha estado alrededor, dónde están los trabajos, o dónde han estado ellos en los trabajos anteriores, qué responsabilidades han tenido. Y es relativamente sencillo comprobarlo. Hay una cosa, nosotros no solo contrastamos contratistas con herramientas específicas, sino que además hacemos lo que se llama las búsquedas OSINT, es decir, mirar quién eres tú en redes sociales, ¿de acuerdo? No cabe que vaya a fichar, por ejemplo, a un informático pues recién acabado de la carrera, que conduzca un Ferrari, por ejemplo, y que en redes sociales aparezca con su Ferrari. Eso te debe hacer sospechar, ¿de acuerdo? O que le llames y efectivamente esté siempre fuera, que esté en un país, en un paraíso fiscal. Pues hay cosas que te hacen sospechar y eso nos hace crear, no nos dejamos llevar por ese sesgo, sino que hacemos un perfilado de esta empresa, ¿de acuerdo? De ese socio de negocio, de ese proveedor o del intermediario o el empleado que pretendamos incorporar a nuestra compañía. Pero os digo, tan importante es hacer estas pequeñas investigaciones o estas investigaciones como no dejarnos llevar por los sesgos. Preguntaba Ariel en el chat, oye, ¿cuál es el escenario en el que una compañía puede estar radicada en un paraíso fiscal? Mi compañía. Tenemos un establecimiento permanente en un territorio calificado por la Unión Europea como paraíso fiscal. Declaramos impuestos allí, declaramos impuestos aquí, tenemos un proceso muy claro de transfer pricing, con lo cual no hay ningún problema en ese sentido, pero no solo eso, el Banco Santander, Telefónica,
tiene sociedades en paraísos fiscales. Y eso no significa que traten de aprovecharse, ¿no? Tengo una sociedad porque voy a prestar servicios a la gente que está allí, o desde allí puedo prestar servicios a través de cross-selling a otros países del entorno. Pero eso no significa que me vaya a beneficiar ilegalmente de un entorno tributario complicado, ¿no? Eso significa que pretendo prestar un servicio a la gente que está allá. Obviamente, y os insisto, es que en ocasiones exigimos a las empresas un entorno ético mayor del que nosotros queremos. ¿Cuántos de vosotros, de los que estamos aquí asistiendo, no vivimos en Morelos y tenemos placa de Morelos? Bueno, ¿y por qué? ¿Cuántos de vosotros, a la hora de hacer el seguro médico, si vuestro agente de seguros dice, oye, dame una dirección de cualquier otro estado, porque el seguro médico te va a salir más barato? Bien, pues esto es lo que hacen las empresas. Vivimos en un mundo perfecto, Sergio y compañeros, en un mundo perfecto basado fundamentalmente en 10 mandamientos, las normas estarían muy claras. Pero es que hemos complicado las cosas mucho. ¿De acuerdo? Cada legislación es muy diferente y tratamos de adecuarnos a legislaciones más favorables, porque curiosamente las empresas tienen que pagar facturas, tenemos que pagar facturas y tenemos que pagar nóminas y contribuimos allá donde estamos. Y esta es la idea. Vamos a contribuir mayoritariamente allá donde estamos, pero si podemos beneficiarnos de estrategias fiscales, no especialmente agresivas ni mucho menos ilegales, pero beneficiosas para la compañía, para que podamos, como verdadera responsabilidad social empresarial, beneficiar a los entornos en los que estamos y a nuestros empleados, yo creo que es responsabilidad de las compañías el crear esos entornos legales en los cuales podamos desarrollarnos mejor. Insisto, vamos a darle la vuelta. Es que ya no se trata de indubio contra opulentos. De verdad, indubio pro reo. Las empresas que están en entornos fiscalmente beneficiosos lo hacen porque tratan de beneficiar legalmente. Me diréis, hombre, Néstor, no todas, no seas naif. Bueno, es cierto, venga, va, no todas. Pero es que me toca la parte de una compañía que hace las cosas bien y que tratamos de vigilar que el resto de las personas lo hagan bien. Y os lo digo desde la perspectiva de, como compliance officer, hemos descartado empresas que estaban en territorios radicados en territorios no cooperantes y que no nos han dado traslado, por ejemplo, del lo que se llama el UBO, el Ultimate Beneficial Owner. No hay nadie, nos decían, en algún caso, yo os digo una anécdota muy tonta, una empresa que me dice, no hay beneficiario último persona física. Y yo sacando un reporte de Dun & Bradstreet digo, hombre, hay una persona que tiene más del 12%. De acuerdo a Estados Unidos tienes que declarar a aquellas personas físicas que tengan más de un 10. En España, por ejemplo, es un 20. Dices, hombre, no me mientas, si es que tengo la información. Entonces, si no eres transparente conmigo, no va a haber una relación de negocios competitiva, real e íntegra. Por lo tanto, ese proveedor pues no nos sirve y lo eliminamos. No sé si he contestado a lo que... Y muchísimas gracias. Los riesgos, los hallazgos que tenemos ante cada situación, tienes toda la razón, debes de ser exhaustivo en la investigación. Alguna vez escuché que en el compliance la tecnología es fundamental. Sin tecnología no hay amor en el compliance, es como lo decían. Y Daniela, cada vez vamos teniendo más riesgos y no hablemos de tecnología porque pues ahorita traemos una aceleración tecnológica que nos está cambiando la forma de hacer las cosas, como estamos llevando este webinar, por ejemplo. Ya violaron la seguridad. De repente, pues estos paraísos fiscales tienen que reaccionar de alguna manera. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pero también se dice que, y lo platicábamos contigo, que ahora ya también se puede considerar las criptomonedas como el nuevo paraíso fiscal o el paraíso fiscal del futuro. ¿Cuál es tu consideración, Daniela? Mi consideración es que necesitamos un webinar para platicar de por qué las criptomonedas pueden ser un paraíso fiscal. Bueno, es que es todo un debate, en realidad es una pregunta abierta, no, desde mi perspectiva no está resuelto porque las criptomonedas en muchos casos sí pagan impuestos, entonces de pronto ahí no es blanco o negro, no es binaria la respuesta, entonces creo que amerita un análisis un poco más profundo, que además pues estaría interesantísimo que lo hiciéramos. A mí me gustaría, retomando también la parte que mencionabas de la tecnología, pues creo que con esto los despachos, todos los involucrados
los que les filtraron la información. En este caso fue Pandora, pero hace unos años fue Panamá y fue Wikileaks, y entonces ya tenemos un historial de filtraciones. Pues tendrían que pensar que pues no hay procesos inmunes a ataques, ¿no? Que de las infraestructuras críticas pues parece que software es la más, porque se está viendo constantemente vulnerado y está siendo constantemente vulnerado incluso por usuarios de las propias organizaciones. Entonces, estos principios de confianza cero que están muy sonados en ciberseguridad, pues se convierten en una herramienta importantísima para la prevención de este tipo de incidentes. Mencionaba hace rato que el problema original es técnico, sí, pero también es cultural. Creo que tenemos que empezar a considerar que todas las organizaciones, independientemente de su giro, pues deben de considerar tener no solamente los fierros y la infraestructura en ciberseguridad, sino la ciberseguridad como una estrategia, como un habilitador del negocio. Me llama mucho la atención que ahora en esta parte de las filtraciones, no solamente de Pandora, sino también remontándonos a anteriores, como lo mencionaba hace un momento, pues no estamos hablando de las consecuencias. Es decir, cuando una organización implementa una estrategia de ciberseguridad, tiene que considerar la parte de la prevención, la parte de la respuesta a incidentes y desde luego la recuperación. En ese inter también de respuesta a incidentes, recuperación, es importante también la parte forense. La parte forense es elemental verla como evidentemente es post-mortem, pero también como algo preventivo. Insisto mucho en esto últimamente. ¿Y por qué? Porque cuando de pronto nos hackearon, nos vulneraron, hubo una filtración de información, me robaron la información. ¿Cómo busco al responsable? Pues sí, pero si no tuviste bitácoras, registros, si tu información no está controlada y el acceso a los usuarios tampoco está organizado, si no tuviste esta estrategia de seguridad de la información desde un origen, entonces va a ser casi que imposible encontrar cómo fue la filtración. Y entonces el proceso de aprendizaje se vuelve también una cosa complicadísima porque ya no pudimos entender en qué fallamos, porque no pudimos hacer esta parte del análisis forense digital. Entonces, creo que es muy relevante recalcar que nuestra información en las organizaciones va a estar tan segura como lo sea la capa más débil de seguridad que tengamos. Entonces, como lo dije hace rato, no hay procesos inmunes a ataques. Va a pasar otra vez, como decía hace rato, sí, seguramente sí. Entonces, lo mencionabas también, Sergio, la tecnología nos ha ido, o sea, va evolucionando, lo mencionábamos ayer también en el webinar, que a nivel mundial el cibercrimen ya es más rentable que el narcotráfico. Entonces, estos objetivos de la delincuencia organizada también se están mudando. Hay casos internacionales también, y lo voy a mencionar y lo voy a dejar en la mesa como provocando que después tengamos otra conversación también más a detalle. El más reciente caso de las bobinas blancas, que involucra también este tema de derecho internacional entre Argentina y México, en donde hubo lavado de dinero a través de criptomonedas. El caso lo atrajo la autoridad argentina y también se multó a esta persona que fungía como el habilitador o el asesor en la parte de criptomonedas. Entonces, el anonimato de las criptomonedas, las lagunas legales que existen, la falta de regulación en muchos países en el uso de criptomonedas, por supuesto que van a dar pie a poder tener un nuevo habilitador para cometer este tipo de crímenes. Así que hay que estar como muy atentos y mi mensaje es: las organizaciones tenemos que estar muy conscientes de la gran necesidad de una estrategia de ciberseguridad como habilitador de negocio, no como un gasto. Sí, tienes toda la razón. Néstor está inquieto, quiere intervenir seguramente por algo que dijiste, Daniela. Ay, qué miedo, ¿qué dije? Perdonadme, no, fijamos que todos, parece que criminalizamos un poco el tema de los criptoactivos, que es como lo llaman. Fijaos, voy a poner en el chat una dirección para que entréis. Los criptoactivos es lo más transparente que hay ahora mismo. Nosotros no tenemos acceso ahora mismo a las transacciones bancarias, pero nosotros online, y fijaos en el link que he puesto, tenemos acceso a las transacciones confirmadas y no confirmadas que se hacen en tiempo real. Lo único que no tenemos es la identidad detrás del hash. ¿De acuerdo?
Pero obviamente, porque nosotros, por ejemplo, cuando damos nuestra tarjeta, ahora nos están empezando a dar tarjetas sin nombre. Bueno, pues está pasando lo mismo. Pero todas las transacciones que se hacen en tiempo real, en blockchain, en Ethereum, son públicas, son absolutamente públicas. ¿De acuerdo? Entonces, decimos, hombre, los criptoactivos, pues somos capaces de, efectivamente, creo, de blanquear a través de cualquier cosa, ¿de acuerdo? También los criptoactivos, pero no es la herramienta, creo yo, no es la herramienta adecuada. La herramienta adecuada es la moneda de curso legal, sometida a los bancos nacionales. Pero fijaos en ese link. Ya está. Bueno, con esto ya no me interrumpo más. Ya sabéis que me encanta. Muchas gracias. A ver, Juan Manuel, ¿qué opinas? ¿Cómo andamos a nivel regulatorio en el tema criptomonedas? Y aprovecho para hacerte una pregunta o una consideración de José Antonio Sosa. Dice, la elusión fiscal no es un ilícito, pero sí cuando eludes y simulas. Entonces, el ilícito es la simulación de operaciones, en su opinión. Bien, bien, en cuanto en criptoactivos, igual que Néstor, no es ilegal tener activos, usar los criptoactivos, como bien dice Néstor, el blockchain de Ethereum, que es el que está mandando el link, pero también está el blockchain de Bitcoin y demás, otros tipos de blockchain. Entonces, sí, en concreto, de hecho, a nivel mundial, si bien están empezando a utilizar los criptoactivos para este tipo de actividades ilícitas, lo cierto es que al día de hoy la moneda de curso legal, ya sea el dólar, peso, lo que sea, es la moneda de curso legal la que se está utilizando para blanquear capitales. El criptoactivo como tal todavía no, precisamente por la restabilidad que le pueden dar en las operaciones, como dice Néstor. Entonces, sí, es un tema muy interesante, como dice Daniela, podemos estar horas y horas y horas platicando y con mucho gusto podemos hacer un webinar posterior. Ahora bien, exacto, a ver, el tema de los paraísos fiscales, como quiero y como ya lo dije y apegándome a Néstor, no es ilegal. El tema de si pagas o no impuestos, ahí viene ya el tema de ético y el terreno de lo legal o el ilegal. Aquí en México tenemos un principio de autodeterminación. Los contribuyentes son los que determinan cuánto tienen que pagar de impuestos y es la autoridad que les cree. Yo te creo en un principio de buena fe, considero que lo que tú me estás diciendo en tu declaración fiscal es lo que tienes que haber pagado, lo que tú consideras que tenías que haber pagado. Pero ¿qué pasa si posterior a ello yo me doy cuenta o sale noticias de Pandora Papers, que esas personas que me han dicho que de ingresos habían obtenido, no sé, 100 pesos, me doy cuenta que tienen empresas offshore en esos paraísos fiscales por miles y miles de pesos? Entonces, ahí está el problema. No es un tema de la ilusión. La evasión fiscal, por supuesto que es un delito. La ilusión, hacer unas estrategias legales para pagar menos impuestos, son legales, por supuesto. No tiene nada de malo. Todo el mundo, me incluyo, o sea, aunque sea servidor público, todo el mundo queremos darle mayor fuerza a nuestra capacidad de dinero, queremos darle los mayores rendimientos, moverlo, invertir en cuestiones. Eso no está peleado y la autoridad no tiene problema con ello. El problema es precisamente cuando quieres ocultar, ¿no? Quieres ocultar, y como bien dice Néstor, no un tanto de el lavar dinero, ¿no? Los lavadores, como bien dice Néstor, quieren pagar los impuestos para hacerlo creer que es lícito. Pero aquí en estos casos en concreto son las personas que no pagan el impuesto, pretenden ocultarlo precisamente porque no están pagando el impuesto. Entonces, esa actividad es la ilícita. No tanto mover tu dinero allá. O sea, si lo declaras en tu declaración fiscal normal, como persona física o moral, no tienes ningún problema, decláralo. ¿Sabes qué? Por mi razón de negocio, necesito invertir o mover este dinero allá porque me conviene como una razón de negocio. Si nada más lo haces para ocultar ese impago de impuestos, ahí está el problema. Entonces, es eso, Sergio, el problema de todo, el ocultamiento del no pagar el impuesto. Y pues con criptoactivos también, o sea, con criptoactivos, en cuanto a la regulación de criptoactivos, si bien no puedo decir que hay ya una regulación completa, la CNBV ya ha sacado regulación al respecto. Ya a continuación vamos a tener ya de entrada la ley FinTech que ya está operando, que está caminando. Te puedo decir que Hacienda, nosotros como parte del equipo de Procuraduría Fiscal de la Federación, y sin mentirte y con mucho orgullo formamos parte de un equipo de criptoactivos
de la OCDE y también de la mano con Gafi, estamos día a día trabajando en cómo se va a regular esto. Entonces estamos día a día trabajando con americanos generalmente, pero también con equipos en Europa, en cómo vamos a regular el tema de criptoactivos, desde qué significa un criptoactivo, si se tiene que tratar como un recurso, cuándo genera un impuesto, cuándo no, si desde el momento en que obtienes una ganancia por el trade, o sea, o porque suba el precio, ¿no?, del criptoactivo, se está obteniendo un ingreso. Todos esos temitas tan técnicos y peculiares se están trabajando. Y México, por lo menos aquí en Hacienda y el equipo de Proco Fiscal, somos los que estamos de lleno metidos en estos grupos de criptoactivos. Y más porque precisamente estamos viendo que no se están pagando impuestos. No Oye, sé si precisamente, perdón que te interrumpa, precisamente sí. Carlos Carrera pregunta eso. ¿Cómo es como se declaran las criptomonedas en la declaración fiscal? Aquí, mira, a ver, una explicación rápida, a lo mejor para algunos que no hayan utilizado las criptomonedas es, tú de dinero de curso legal, no sé, de mi quincena o de donde quieras invertir tu dinero, lo subes a una plataforma, puedes abrir un wallet en cualquier plataforma de predilección, quien sea, no sé, puede ser Bits o Binance, no sé, por decir dos, Compound, donde quieras, centralizada o descentralizada, inviertes en una criptomoneda y la criptomoneda te puede dar rendimientos, incluso puedes hasta perderle, ¿no? Aquí en México la regulación precisamente todavía no es esa distinción entre qué pasa si lo tengo en mi plataforma, en mi wallet virtual y me está generando mucha riqueza. Aquí en México hasta ese momento no se está causando el impuesto. Si tú después ese dinero, esa ganancia o digamos el interés que te generó la fluctuación de las criptomonedas, no sé, de un Ether, un Bitcoin, un Ripple, lo que sea, lo que estés invirtiendo tu dinero en criptomonedas y haces después la transferencia a tu cuenta bancaria, en ese momento va a haber un incremento en tu patrimonio como tal, porque ese criptoactivo que generaste de rendimiento con él, necesariamente lo vas a regresar, te lo van a regresar a la plataforma, te lo va a depositar a tu cuenta bancaria. En ese momento ya se generó un ingreso. Entonces, al momento de que tú ya dispongas de esas ganancias y estén reflejadas en tu cuenta bancaria, en ese momento se está generando un ingreso para efectos del impuesto sobre la renta. Y es ahí donde las autoridades hacendarias van a considerar que tú ya obtuviste el ingreso por esos criptoactivos. Entonces, lo tienes que declarar en tu declaración como si fuera otros ingresos, y dentro de esos otros ingresos es la ganancia que obtuviste de ese impuesto. Ahí nada más también, Sergio, decirles que si están interesados en este tema de los criptoactivos y quieren ganar, que es muy lícito, como dicen Néstor y Daniela, no caigan en las trampas de, luego hay personas por ahí, pillos delincuentes, que invitan a la gente y le dicen, ¿sabes qué? Crea tu cartera virtual, tu wallet en X, no sé, en X plataforma y mándame, no sé, X cantidad de dinero, pero no me lo mandes evidentemente en moneda legal. Mándamelo a través de esa plataforma en Ether o en Bitcoin, lo que sea. De hecho, en España hay asuntos con sentencias que lo que hacían eran esquemas piramidales, esquemas Ponzi. Se llevaban todos los criptoactivos de los inversores y les decían, ¿sabes qué? Supuestamente vamos a minar para encontrar más Bitcoin o demás, y se quedaban con el dinero de los inversores. Entonces, si están interesados en esto, es muy legal, háganlo, pero no le den su dinero, no le den sus criptomonedas a nadie, háganlo ustedes. O sea, que estén convencidos de que es legal y tengan cuidado, nada más. Nada más eso, Sergio, no sé si... Muchas gracias. No, de nada. Ayer un día amanecemos con una lista impresionante de mexicanos en paraísos fiscales. Agencia financiera, como la propia Fiscalía General de la República, ¿cómo tienen que reaccionar ante una noticia que viene de terceros? Un grupo de periodistas de Estados Unidos que lanzó la información, y lo conecto con una de las preguntas que nos hacen. Ya estamos en investigación y preguntan si es constitucional que la carga de la prueba la tenga el titular de los recursos. Gracias. Sí, bueno, respecto de cómo tiene que actuar la autoridad, ya sería el Servicio de la Administración Tributaria o la Unidad de Inteligencia Financiera quien tendría que realizar esas investigaciones, ¿no?
son las autoridades que pueden iniciar esas investigaciones, pueden, primero por temas fiscales o por temas de lavado de dinero, pueden empezar a investigar el origen de los recursos. Y si consideran que no hay elementos para acreditar que son lícitos, pues ya le darán vista a la Procuraduría Fiscal o a la Fiscalía General de la República para que se inicie una investigación penal en contra de estas personas. Respecto de la pregunta de acreditar el origen ilícito de los recursos, es a cargo del titular de los recursos, ¿es constitucional o no? Bueno, no, es una pregunta fácil, sí y no. Fácil porque la Corte ya dijo que es constitucional. La Corte ya dijo que no se revierte la carga de la prueba, que son meros indicios que tiene la autoridad, ¿no? Y que le da oportunidad al contribuyente de defenderse. Y la forma en cómo se puede defender es acreditando el origen lícito de esos recursos. Entonces, conforme ya una jurisprudencia de la Corte, no existe esa carga, esa reversión de la carga de la prueba. Sin embargo, pues sí queda un poco abierto el tema respecto del delito de lavado de dinero, porque se establece que el origen de los recursos tiene que provenir de una actividad ilícita. En específico, el Código Penal señala que se considera que es una actividad ilícita cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente o representan ganancias derivadas de la comisión de algún delito. No quiere decir que se tenga que acreditar un delito para poder investigar el delito de lavado de dinero, simplemente que existan indicios fundados. Y aquí es donde está el quid del asunto. Al final del día, lo que hace la autoridad es presentar las pruebas a la autoridad investigadora para que determinen si estos recursos provienen de una actividad ilícita. Y si existe un mero indicio, se puede entender que sí provienen de una actividad ilícita. Posteriormente, ya será parte del imputado que acredite que su legítima procedencia es verdadera, que no provienen de una actividad ilícita, pero es un derecho de defensa. Ya eso lo estableció la Corte en una jurisprudencia, entonces no vale la pena discutir sobre esa circunstancia, ¿no? Al final del día, el tema está en el origen lícito o ilícito de los recursos para transferirlos a un paraíso fiscal o no. Si no podemos acreditar el origen lícito, no se pagaron impuestos o provienen de actos de corrupción o provienen de cualquier circunstancia que no se pueda acreditar el origen ilícito o la legítima procedencia de los recursos, bueno, estaríamos en una comisión de un delito de lavado de dinero, de defraudación fiscal, de actos de corrupción. E incluso también se puede atender estos delitos como delitos colaterales al delito de delincuencia organizada. Entonces, se pueden investigar varios delitos, puede haber un concurso real de varios delitos que se pueden investigar e incluso al establecerse posibilidad de llevar a cabo el delito de delincuencia organizada, pues en lo que investigas y en lo que puedes acreditar la legítima procedencia de los recursos, bueno, tú ya estarías en un tema de prisión preventiva oficiosa y se iniciaría una investigación tú en prisión, ¿no? Entonces, es un tema bastante importante y bastante relevante el acreditar el origen ilícito de esos recursos. Muchas gracias. Sin duda, si tú eres el que construye el esquema con mucha secrecía, solo tú sabes cómo funciona y obviamente todo tu sistema, tiene sentido que la carga de la prueba corra de tu lado, porque no necesariamente la autoridad va a poder llegar por sí sola o sí, mientras tienes a un gobierno que ha construido un escenario para que no suceda de esa manera. Guardé una pregunta para el final. Les voy a pedir a todos su opinión, porque hay una corriente en este tema de infiernos fiscales. Yo hace rato les ponía el ejemplo de México y Néstor dice, es que en Morelos y traemos placas de Morelos, porque en Morelos no se paga tenencia y en la Ciudad de México sí. Pero también hay que ser algo críticos en cuanto a lo que obtenemos con nuestros impuestos, que yo creo que ahí hay un gap muy grande. Cuando vamos a Estados Unidos, cuando vamos a Europa, de repente ves las condiciones urbanas, a medida de ejemplo, las condiciones de seguridad, de salud,
que son de alguna manera óptimas, que todo tiene mejoras sin duda. De repente en México tenemos cargas tributarias bastante altas, somos de los países altos, cabe decir, y de repente todos los días amanecemos con noticias de corrupción y de repente a los delincuentes los vemos que están sentados en un restaurante cenando a gusto, quitados de la pena, y eso genera ciertas frustraciones sociales que, perdón, yo creo que muy pocos mexicanos tenemos el incentivo de pagar como todo lo que tiene que ser. Lo hacemos porque nos gusta cumplir. Y bien decía Juan Manuel, bueno, no hablo de incumplimiento, pero hablo de que si hay alguna posibilidad de incrementar esa capacidad o de disminuir lo que tengo que pagar, lo voy a hacer siempre y cuando sea legal. Hace referencia a Carlos Herrera que si un impuesto mínimo global sería un mecanismo que puede evitar, obviamente, valga la redundancia, la evasión fiscal. En ese sentido, bueno, pues yo creo que generaría competitividad. Veo algo muy complicado de que suceda. Por eso existen estos paraísos fiscales. Una de sus características es que no tienen industria y han utilizado este tipo de mecanismos pues para generar empleo, para que haya crecimiento económico. Han tenido inclusive políticas públicas en materia económica efectivas con baja tributación, pero es precisamente por este tipo de esquemas y hacen que se incentive la inversión en esos países. Pero bueno, quisiera que cada uno dé su opinión en cuanto a tener un mínimo global para evitar los paraísos fiscales o más bien la evasión fiscal. Empezamos, Néstor, para ir en el orden. Bien, me toca. Fijaos que leía esta mañana al respecto del impuesto de este que se propone. Leía esta mañana una teoría de, no sé si era un filósofo, pues no me acuerdo, la verdad, que decía, hablaba del cristal roto y decía un empresario, un zapatero, no sé qué, viene un niño, le tira una piedra al cristal, rompe el cristal y con eso está beneficiando a la sociedad, porque entonces el dueño de esa empresa, de ese pequeño local, va a tener que gastarse un dinero en el cristalero y el cristalero va a poder gastarse dinero y vamos a crear pues una especie de solidaridad con ese dinero. Pero fijaos, no nos olvidemos que las empresas y los estados somos soberanos, sobre todo los estados son soberanos. No podemos exigir una especie de solidaridad absoluta entre estados diciendo yo vamos a poner todos un tipo, el mismo tipo, porque los estados y las necesidades que tiene cada estado no son comparables. Entonces, efectivamente, todos hemos viajado a Europa y nos hemos dado cuenta del retorno de la inversión de los impuestos. Bien, pero en algún momento se rompió, vamos a decir, en algún momento ese Estado decidió que sus impuestos valieran para algo. ¿De acuerdo? Entonces, no me vale, disculpadme, quizás sea un poco radical con estas cosas, pero no me vale el ejemplo de, no vamos a, desde las Naciones Unidas, vamos a fomentar, pues eso, la teoría del cristal roto y que todos colaboremos unos con otros y que todos seamos iguales. No es lo mismo un Estado como México con 180 millones de habitantes que uno como España con apenas 40. ¿De acuerdo? En ocasiones se dice y se ponen ejemplos, no, pues fijaos, esta suerte de economía colectiva que hay en Islandia. Islandia tiene una población igual a la de Atizapán de Zaragoza. Entonces, no es comparable, no somos comparables los estados ni las necesidades ni la forma que tenemos. Entonces, no podemos restar soberanía a los estados y se ha intentado y se está haciendo en la Unión Europea a costa de que, por ejemplo, el Reino Unido saliera. Entonces, y ahora han impuesto, por ejemplo, una pena de, me parece que es 1 millón de euros, no sé, son diarios o algo así a Polonia, porque no se ajusta a determinados requisitos de la Unión Europea. Es decir, esa solidaridad está muy bien, pero choca con la soberanía de las naciones. Cada país tiene la capacidad para autoorganizarse y autodirigirse. Y gran parte de esa autoorganización es la organización al respecto de los presupuestos generales del Estado. Cada país se gasta el dinero en lo que quiere. Lo que tenemos que hacer desde las empresas y desde la ciudadanía política, vamos a decir, es exigir que esos impuestos que estamos pagando
sí se destinen a lo que debemos. Es decir, exigir a nuestros gobernantes esa responsabilidad de convertirnos en gente que de verdad exige sus derechos. Porque curiosamente vivimos en un mundo en el que tenemos que exigir nuestros derechos y parece que se nos reconoce, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, no dejar de pagar impuestos. Tenemos que cumplir con la legalidad. Y yo, fijaos, en un entorno como este, y además lo puedo decir, en una conferencia en su día dije, oye, recién llegado a México, dije, oye, ¿cuántos de vosotros tenéis dados de alta en la Seguridad Social a la empleada doméstica? Pues lo que estáis haciendo es colaborar con un entorno en el cual la empleada doméstica no va a generar verdadera riqueza ni para sí ni para su familia, no va a poder asegurar en el IMSS a su familia si le pagamos en negro. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es partir de una ética personal y de ahí ejercer un liderazgo ético en todos los entornos en los que nos movamos, en las empresas, en nuestra sociedad, y que paguemos pues lo que hay que pagar y que seamos capaces de aprovecharnos no de los agujeros o de los vericuetos legales de las leyes, sino que seamos capaces de aprovecharnos de entornos efectivamente tributarios o fiscales o contables más favorables para nosotros a nivel personal y empresarial, porque tenemos que pagar facturas. Si mi empresa va mejor, vamos a pagar mejores sueldos y entonces nuestra gente será más competitiva económicamente. Eso es lo que, no me gusta mucho el ejemplo, pero Milton Friedman decía en aquellos artículos famosos en el New York Times, la verdadera responsabilidad social corporativa de la empresa es ganar dinero. Bien, pues a eso vayamos, pero tenemos que pagar nuestros impuestos, tenemos que someternos a la legalidad, tenemos que jugar con las reglas que tenemos en cada estado. Nada más. Muchas gracias. Daniela. Bueno, pues justamente con esta parte de transformación digital, que es una tendencia ya innegable y además de la cual no nos vamos a escapar en todo el mundo, pues sí se han desdibujado las fronteras porque muchos países muchas organizaciones también obtienen ingresos procedentes de fuentes intangibles como generación de software, como generación de patentes, no solamente en la parte de la industria del mundo digital, sino incluso en la farmacéutica ahora con las vacunas, etcétera. Entonces, creo que justamente por esa parte de las economías sin fronteras o la economía global vale la pena poder analizar la pertinencia de este tipo de impuestos. Entonces, no soy experta en ello, entonces no quisiera profundizar mucho al respecto, pero bueno, desde mi punto de vista en la parte de transformación digital global, pues creo que es un concepto que tenemos que revisar. Sobre lo que mencionabas de esta decisión personal de poder pagar un impuesto a pesar de que no hay un incentivo real para hacerlo y entonces buscar las formas de evadirlo, como el caso de emplacar en un estado distinto al que vivimos o pedir que te presten un código postal diferente para cualquier fin, pues es un tema cívico, es un tema cultural de origen. Yo creo que hay un sinfín de análisis al respecto de si es ético o no es ético, si lo tenemos que hacer porque es una obligación independientemente de si el gobierno lo está haciendo bien o no. Yo soy más partidaria de que hay que hacerlo y coincido que más bien tenemos que ser ciudadanos que exijamos a nuestras autoridades, ¿no? Pero también de pronto somos bastante pasivos al respecto y pues hacemos como que no pasa nada, ¿no? Me parece importante pagar impuestos, sí, independientemente de que no se vean reflejados, sí también, y evocando también a estas tendencias, estas conversaciones en economía a nivel mundial, pues tenemos la parte de la tragedia de los comunes, que es de pronto que algo no es de nadie y es de todos, entonces lo empezamos a explotar porque no es de nadie. Entonces, el también poner un deber o tributar algo, pues de manera hasta inconsciente, porque también la tragedia de los comunes tiene ahí su factor psicológico, pues nos obliga o nos invita a cuidarlo. Entonces, es una conversación muy grande. Creo que no hay nada que esté bien o que esté mal, es cuestión de enfoques, pero bueno, personalmente sí creo que habrá que hacerlo, pero tener una actitud un poquito más estricta, exigente con nuestras autoridades para que se vean reflejados nuestros impuestos y entonces de manera natural nos veamos incentivados a hacerlo. Exactamente, es un tema de cumplimiento, de ida y vuelta. Juan Manuel. Sí, Sergio, muchas gracias. Bueno, primero que nada, invitar a Néstor y a Daniela al equipo de Hacienda, porque con esa mentalidad la vamos a romper. Y es Venga. eso, es eso, Sergio, es cambiar el chip. Es
como yo pensaba, así como anécdota aquí, que todos los funcionarios públicos eran corruptos. Antes de llegar, yo llevo 7 años aquí, decía, todos son malos, no sirven. Y me llevo una grata sorpresa, que sí se hacen cosas buenas. Que sí hay malas, sí, claro, muchas malas sí, que se tienen que cambiar, claro que sí, pero también hay buenas. Entonces, yo los invitaría a que paguen impuestos, y no porque yo trabajo aquí. Yo no me veo beneficiado en que ustedes paguen más impuestos o no. Yo tengo mi sueldo y también pago mis impuestos, también me retienen. Eh, sí, es un tema que nos la creamos nosotros y todos, empresarios, servidores públicos, como se llamen, porque si no pagamos, precisamente estamos generando eso, es un malestar. Y un malestar porque si no pagamos impuestos no hay dinero para salud, si no pagamos impuestos no hay dinero para lo que quieras, para calles, para demás. Y el discurso de es que se lo roban, pues también no pagar es robarte el dinero. O sea, los corruptos que se roban nuestros impuestos, hay un símil que es en el sector público, quien no paga también es corrupto. Quien no paga impuestos también es corrupto. Una cosa es no pagar el impuesto porque legalmente puedo disminuirlo y demás, dar la vuelta, todo de la manera legal, adelante. Pero si no lo pagas, también eres igual de corrupto que el que se lo roba. Entonces, necesitamos cambiar ese chip. Hay que pagar. ¿Por qué? Porque lo debemos como un deber ético, ciudadano y moral, pero queremos contribuir. A mí me da una rabia, un coraje, escuchar que los impuestos no se destinan para lo que realmente se tendrían que destinar. Y eso que soy servidor público. Entonces, hay que cambiar ese chip desde aquí en el sector público y en el sector privado. Entonces, feliz, por eso le digo a Néstor y a Daniel y seguro a todo el equipo y también la gente de Lupe y de Mexicom, este es, este es el discurso que tiene que permear en el sector público y en el sector privado también. Ahora bien, en cuanto al impuesto mínimo global, lo mismo, sí. Como bien dicen esto, Daniela, es un mundo globalizado, cada país tiene sus asegúnes. Es cierto, yo he escuchado discursos de es que México no destina sus impuestos como tal o tal país. Bueno, como dice Néstor, son los ciento y tantos millones, hay países de 20 millones, 15, Uruguay creo que tiene 4, 3 millones, entonces no es lo mismo. Si todas las empresas pagáramos este impuesto mínimo global de manera adicional a los impuestos y se acomodara, estaría bien, me gustaría, pero tendríamos que darle muchas vueltas a que encuadre. Lo único ya para terminar, Sergio, es que me da mucho gusto estar platicado con todos y pues que se sumen al sector público, al sector privado, pero siempre por la vía de lo legal. Gracias. Muchas gracias. Tocas un punto fundamental. Esto es de conducta. No importa si soy de un color o de otro, de una familia o de otra, de una religión o de otra. Cada quien controlamos nuestras tentaciones como podemos y es un tema totalmente conductual. Guillermo, adelante. Gracias, Sergio. Bueno, en relación a este mínimo global, puede estar de acuerdo, pueden estar de acuerdo. La realidad es que el objetivo es recaudar más. Y desde un punto de vista penal, el objetivo es sancionar a las personas que no pagan impuestos. Y con este mínimo global se logra que las empresas paguen impuestos, que las personas paguen impuestos, pues adelante. Si la empresa o la persona física no paga impuestos, pues no va a pagar con un mínimo global o una tasa tarifa mucho más alta. Entonces, el objetivo es incentivar a las personas que buscan delinquir, que buscan hacerse ricas a través de la omisión de pagos de impuestos, evitar que se cometan delitos de defraudación fiscal. Y bueno, en relación a y sobre todo pues, a Mecom, esto va a ir de la mano con la persona jurídica que también puede cometer delitos por omitir el pago de impuestos, porque puede asesorar a empresas, a personas físicas para evitar el pago de impuestos, ¿no? Entonces, esta cultura ética hacia las empresas debe de permear no solamente hacia el interior de la organización, sino al exterior también, para que sus propios clientes, con las personas que se tienen el trato día a día, también actúen lo más apegado a la ética y a la legalidad posible para evitar que se lleven a cabo este tipo de conductas y la comisión de delitos. Totalmente de acuerdo. Tenemos que ser congruentes y si queremos hacer las cosas bien, tenemos que hacerlo bien en todos los sentidos. Se debe reflejar, se debe de ver en lo que digo, en lo que hago, en lo que pienso y estoy completamente de acuerdo. ¿Qué queda más este webinar? Sandra Campillo.
universitarios y profesionistas. Vale. Se había parado la grabación, ¿no? De acuerdo, voy a comenzar a explicar el proyecto. En los últimos tiempos hemos podido constatar el impacto que los jóvenes pueden tener en el comportamiento de otras personas. Y por esas razones, Amexicom tomó como base el concepto de influencer y la capacidad que estos tienen de provocar una reacción y construir opiniones. Y así reconstruimos el concepto de influencers corporativos, ¿no? Que estén comprometidos con esta transmisión de valores como la ética, la integridad y la transparencia, y la importancia que esta tiene en el ámbito empresarial y profesional, ¿no? Ahora, ¿cuál es el objetivo de Amexicom Under 35? Crear una comunidad de jóvenes universitarios listas que realmente apuesten por este cambio, como decían todos los ponentes, por un cambio positivo en la sociedad y que en el desarrollo de sus actividades profesionales estén comprometidos con realmente difundir esta cultura de ética, ¿no? Y de cumplimiento, y que a su vez puedan influenciar a futuras generaciones. Actualmente ya tenemos una primera campaña de 12 influencers corporativos. Son 15 influencers corporativos. En esta ocasión la mayoría son de la UP, Poder UP. Y bueno, cada semestre vamos a estar lanzando una convocatoria para que 10 o máximo 15 sean seleccionados. Y bueno, ser influencer no cualquiera puede serlo, es un compromiso. Ser influencer no es fácil, tiene que ser un profesionista que realmente tenga presencia, que tenga credibilidad, que sea un líder y que efectivamente apueste por este cambio. Por estas razones se hacen convocatorias y se eligen a ciertos profesionistas o universitarios. Y bueno, el requisito es que cumplan con lo que se establece en las convocatorias y que tengan menos de 35 años. Así que espero que estén atentos para las siguientes convocatorias y de verdad los invitamos a que realmente apuesten por este cambio y que pongan un granito de arena, porque creo que los jóvenes tenemos muchísimo que dar y bueno, es momento de hacerlo. Y muchas gracias a todos. Gracias a ti, querida Sandra. Yo también le doy las gracias a todos los ponentes, a todos los asistentes y a nuestros amigos de la UP. Este es el primero de muchos webinars. Y bueno, no me queda más que pasarte la palabra, querido Francisco Gamboa, y gracias a todos. Gracias, querido Sergio. Bueno, pues efectivamente hemos llegado ya al final de este evento, de este webinar, pero antes de irnos, a ver, por ahí nos preguntaban, ¿no?, algunos participantes del auditorio que le recomendáramos algunos libros sobre estos temas. Yo igual no traigo algo de bibliografía en ese sentido, mi querido Sergio, pero sí quiero aprovechar para hacer un comercial y recomendar este libro, ¿no?, que es de dos profesores, de dos queridos profesores, quienes lo coordinan es por ahí Néstor Aparicio y por supuesto Carlos Requena, ¿no? Pues esta la vez que va a ser una de las grandes obras, querido Sergio, en los próximos años, que es de compliance organizacional y gestión de riesgo, ¿no? Es la recomendación que pueda hacer quien pues ya le dio lectura al mismo. Y bueno, ¿qué les digo? Pues de verdad que pues súper contentos en el posgrado de la Escuela de Gobierno y Economía por haberlos tenido pues a todos ustedes en esta tarde. La verdad es que estamos súper agradecidos, ¿no?, por la participación, por haber compartido con nosotros tan generosamente, bueno, pues conocimientos y experiencias, pues en este tema, ¿no?, que fue en esta ocasión los paraísos fiscales en la coyuntura pues actual de los Pandora Papers, pero que, como bien dices, querido Sergio Martín, pues vendrán, ¿no?, otros espacios, estos microespacios, donde pues desde la perspectiva también, hay que decirlo, Sergio, muy humanista de la Universidad Panamericana, pues abordaremos en el análisis distintos temas que converjan en la integridad, la ética y el compliance. De verdad que pues reiterar el agradecimiento, Sergio Martín, presidente de Amexicom, gracias, querido amigo, por impulsar también este tipo de espacios. Muchas gracias a nuestros panelistas, a nuestros pues influencers corporativos que el día de hoy nos acompañaron. Muchas gracias, Daniela, Sandra, Guillermo y Juan Manuel. De verdad desearles el mayor de los éxitos. Sabemos que pues les vamos a dar seguimiento y habrá muchas cosas, ¿no?, que se irán diciendo de ustedes, pues si siguen en esta misma línea en la que se han expresado. Gracias también a nuestro querido profesor de la Maestría en Anticorrupción, Néstor Aparicio. Néstor, como siempre, pues un verdadero placer escucharte y bueno, pues también seguiremos por ahí
construyendo otros proyectos. Y finalmente, sí quiero pues agradecer, ¿no? Pues la confianza en nuestro director, el maestro Salvador Beltrán del Río, el apoyo y la confianza en el equipo del posgrado. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir, Sergio? También a tu equipo, gracias ahí a Viridiana, ¿no? De Amexicom, que nos estuvo apoyando en la coordinación y la organización de este evento, por supuesto a la misma, pues, Sandra, y de este lado de la UP, ¿no? A Héctor Casillas, quien es el coordinador académico de la maestría en anticorrupción, por supuesto a nuestro coordinador de promociones, por ahí si alguien se quiere, pues, no registrar, si quiere inscribirse en este programa de la maestría en anticorrupción, está por ahí Carlos Herrera, y finalmente a Marilena León Male, muchas gracias Male por tu apoyo técnico siempre pues en estos webinars que tenemos desde la escuela. Pues enhorabuena a todas, a todos, y bueno, seguiremos por supuesto enviando más invitaciones para pues abordar otros temas desde el posgrado de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, que estén bien. Gracias. Adiós.